Buenas tardes. Un año más nos reunimos en el Teatro Español para que la historia de Marmolejo sea la protagonista por una hora. Muchas gracias a todos y bienvenidos. En este año se va a tratar, como bien sabe, la arqueología en Marmolejo. Como bien he dicho anteriormente, estamos en la cuarta edición de este evento y el Ayuntamiento de Marmolejo sigue dando su apoyo para que este formato viva año tras año, personalizado en la figura del concejal de Cultura, Rafa Valdivia, para el cual pido un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Abrimos de nuevo una jornada dedicada a la historia y al conocimiento de las raíces de nuestro pueblo. Marmolejo es la configuración de cada esfuerzo, de cada hecho, de cada granito de arena, de cada vivencia y de cada historia contada. Y por eso estamos hoy aquí, enamorados de Marmolejo, contando una historia pasada, presente y futura, pero una historia al fin y al cabo que forma parte de nuestras vidas y que explica por qué hoy somos así los marmolejeños y marmolejeñas. Las cuartas jornadas históricas culturales suponen la consecución de un acto que ha de ser imprescindible en la agenda cultural del Ayuntamiento, pero a la misma vez debe ser un revulsivo para concienciar en la preservación, recuperación y divulgación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Como un grito en el desierto, esta jornada de historia se alza en el silencio de la cotidianidad para alertar sobre la preocupante pérdida de patrimonio vivida en los últimos años en nuestros pueblos, como un signo de progreso y de olvido del pasado. El progreso no ha de ser excusa de la destrucción del patrimonio, sino la oportunidad para usar como palanca aquello que está ya consolidado para afrontar un futuro más sustentado en hechos vividos. El tema que nos ocupa este año, la arqueología, es uno de esos patrimonios más atacados, expoliados e ignorados. Desde aquí y a través de esta jornada queremos hacer una extensión del valor de lo existente bajo nuestros suelos, porque Marmolejo es uno de los pueblos de la provincia de Jaén con más zonas de interés arqueológico catalogadas. Saber es valorar y valorar es cuidar, como dijo uno de nuestros ponentes, que la divulgación de este acto sirva para ello. Tengo que dar las gracias a los ponentes de estas ediciones y también de las pasadas, y por supuesto al coordinador de la jornada, Francisco Javier Murillo. También a los trabajadores del Ayuntamiento, técnicos de Juventud y de Cultura. Son las gracias del que se siente en deuda con todo aquel que dedique un minuto a Marmolejo, a hacerlo más grande, más atractivo o a saber más de él. Son minutos y horas dedicados a los demás, a despertar nuestro interés o construir las piezas de un puzzle que algún día dejamos a medias. José Luis Serrano y Manuel Molino son los protagonistas de esta jornada, de una forma u otra hijos de Marmolejo también. A ellos mi especial agradecimiento por hacernos descubrir un pasado de civilizaciones antiguas como son la romana y la íbera. Es digno homenaje al que hoy se le va a hacer también a Juan Perales por su dedicación a lo largo de una vida entera a la enseñanza, la educación en valores y promulgación de la cultura entre cientos y cientos de niños que han recibido su enseñanza. Mi agradecimiento y enhorabuena a su familia presente. Sin más, desearos que encontréis en esta jornada datos curiosos, nuevas historias, nuevas respuestas sobre el pueblo que nos abriga y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, como un marco incomparable de convivencia, vivencias cotidianas y recuerdos infinitos. Gracias de nuevo a todos los participantes y que disfrutéis de esta jornada. Muchas gracias, Rafa. Las jornadas, como ya saben, nacieron como algo novedoso, que año tras año, con las aportaciones y ayudas de uno y otro, han ido creciendo y se han asentado en el calendario de actividades que se realizan en Marmolejo. Trabajo que, como ya bien sabe y ha dicho Rafa, hay mucha gente que tenemos detrás, al cual les expreso mi agradecimiento. El objetivo estaba claro, conseguir que se hablara de historia, de temas culturales, y que nos fuéramos a la cama habiendo aprendido algo más sobre nuestro pueblo, sobre nuestra identidad. Muchos han sido y son los que sienten una especial atracción hacia la historia como ciencia, es decir, una pasión de saber y analizar los acontecimientos del pasado. Concretamente, me voy a referir a una persona que disfrutaba con la historia, que mantenía una relación fuerte de amistad con Manuel Méndez,
que, como recordarán, recibió el homenaje el año pasado, y con él hablaba de presente, pasado y futuro. Algunos de estos paisanos que lo conocieron y lo trataron lo han definido como un hombre recto, de gran ternura, que nos enseñó a leer, a escribir y, lo más importante, el crecer como personas correctas, trabajadores y coherentes, como él lo fue a lo largo de su vida, con gran pasión por las letras, la literatura y, por extensión, por la historia, tanto local como mundial. Otros lo definen como un enamorado de Marmolejo, desde el conocimiento de su historia y su gente. Por último, otra persona nos dice que era una persona que, aunque todo lo intentaba razonar, era temperamental. Valoraba la educación, la lealtad, hablar bien y daba sin pedir nada a cambio. Solía decir que te mientan, pero tú nunca mientas, que te engañen, pero tú no lo hagas. Le gustaba leer de todo, y aunque tenía gran cantidad de escritos inéditos sobre historia, entre otros temas, teoría económica e historia del balneario, que era su tema favorito, no llegó a publicar nada. Como puede ver en esas definiciones que me han dado las personas, hay un denominador común, la historia y su pasión por la misma. Es por eso que este año nuestro sencillo y humilde homenaje, como ya muchos habrán podido adivinar, es para el que fue durante muchos años maestro aquí en Marmolejo, don Juan Perales Cano. Llamo por favor a su nieto Antonio Torres Perales, que quiere dedicarle unas palabras. Un aplauso. Señor concejal de Cultura y Juventud, autoridades, asistentes, amigos todos. Decía mi abuelo que todos podemos llegar a formar parte de la historia, porque todos tenemos la nuestra, y que no hace falta, por lo tanto, ni ser extraordinario, ni tampoco formar parte de un conjunto de personas para poder llegar a hacer algo que sea digno de recordar por al menos alguna gente. Este precisamente era el concepto que tenía don Miguel de Unamuno y que se conoce como intrahistoria, el día a día noticiable de las personas de a pie, que corre paralelo al de reyes, ministros o a las demás personas de alcurnia, que son las que finalmente acaban saliendo en los libros. Por eso, hoy quiero hablar de esa parte de la historia que es la que no está todavía escrita, de la vida de un maestro del pueblo, de un maestro de aquí, de su pueblo, de un maestro de Marmolejo, que tenía, entre las muchísimas aficiones con las que contaba, la del estudio y la divulgación de la historia. Como bien ha dicho Javi, mi abuelo era un gran aficionado a esta disciplina, a la historia, y más en concreto, era un apasionado de la historia moderna. Si quisiéramos precisar un poco más, era un gran conocedor de la historia de Marmolejo. Me hablaba y nos hablaba a todos sus familiares y amigos de sus antecedentes como pueblo, de su origen, de su crecimiento y de su actualidad, de su idiosincrasia, de su día a día, y todo, según nos decía siempre, estaba ligado al balneario. Y precisamente era este, como también comentaba antes Javi, el tema que más le gustaba tratar, discurrir, e incluso también escribía sobre él. Y aunque es cierto que no llegó nunca a publicar nada al respecto, tampoco es menos cierto que los que estamos hoy aquí conocemos muchas de estas observaciones, y no solo lo hacemos, como decía antes, como amigos, como vecinos, como familia, como paisanos o como alumnos. Como digo, trataba sobre este o sobre cualquier otro tema histórico. Todo está en los libros, decía. Solo hay que saber dónde encontrarlo. Por eso, sobre cualquier materia que tenga que ver con la historia, tienes que leer de todo, leerlo todo, te guste más o te guste menos, estés más de acuerdo o estés menos de acuerdo con lo que se cuenta, te lo creas más o te lo creas menos, porque el juicio de la historia, y sobre todo el que se dará sobre la historia moderna, llegará mucho tiempo después de que faltemos los que hoy estamos aquí, incluso tú. Para tener una idea de lo que pasó, incluso de los mismos hechos que se cuentan, tienes que leer mucho y escuchar mucho. No te fíes de lo primero que veas, escuches o leas. Contrástalo todo. Piensa, valora. Y luego da a conocer los hechos, pero los juicios personales de los mismos solamente si te los preguntaran. Esa es la labor del buen historiador. Hazle caso a tu abuelo. Era coherente. Toda esta forma de ver las cosas las trasladó a su profesión. Enseñaba a los alumnos a pensar, a razonar, a llegar a conclusiones que no salían en los libros. Enseñar lo que se pedía según la materia, pero con aplicaciones prácticas, porque lo que más interesa es el futuro. Las personas no somos árboles, decía siempre, y por eso le enseñaba a ser persona autónoma. Podía estar hablando aquí eternamente de mi abuelo, pero creo que hay ponencias muy interesantes que merecen mucho la pena.
y he querido sintetizar su vida no solo con palabras que ya están dichas por mí y por Javi. Faltan las imágenes, vosotros lo recordáis, lo conocéis, y he querido por eso preparar este vídeo. Muchas gracias por haber querido recordarlo.
Bueno, vamos ya sí a empezar con las ponencias, pero quiero dejar claro antes de empezar que este evento vive de los ponentes, que sin ellos, que son los verdaderos protagonistas, hoy no estaremos de nuevo aquí. Tenemos muchos temas a tratar, sí, pero lo que realmente importa son que contemos con el apoyo y que esas personas quieran sacar a luz sus investigaciones. Lo bueno de todo esto, como ya he dicho muchas veces, es compartir. Nuestro primer ponente es doctor en Historia por la Universidad de Granada. Vinculado también a Marmolejo, ha sido profesor de enseñanza secundaria, coordinador del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, representante de la Universidad de Jaén en la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico desde 1993 hasta 2009, director de intervenciones arqueológicas, como la del Cerro Miguelico en Torre del Campo o Cerro de la Coronilla de Casalilla, profesor titular de la Universidad de Granada del área de Prehistoria, siendo en la actualidad catedrático en la Universidad de Jaén en el área de Arqueología, de la cual es profesor titular. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, como la excavación arqueológica en las Calañas de Marmolejo, Baécula, batallas, acciones y escenarios de la Segunda Guerra Púnica en el Alto Guadalquivir, o las excavaciones arqueológicas en la necrópolis de Piquia, Arjona. Entre sus publicaciones destacamos Poblamiento ibérico de la Campiña de Jaén, Viaje al tiempo de los íberos. Su ponencia lleva por nombre La frontera de Tartesos, las Calañas de Marmolejo y la construcción de las primeras aristocracias íberas. Pido un fuerte aplauso para Manuel Molino Molino. Buenas tardes a todos y a todas. Antes, cuando estaba escuchando al nieto de Juan Perales, don Juan Perales, me estaba acordando de él. Me estaba acordando de él porque, aunque muchos no lo sepan, yo hace algo más de 40 años que estoy relacionado con Marmolejo, por razones de que aquí encontré pues una mujer, hija del pueblo, y desde entonces pues cosa rara para los tiempos que corren, pues hemos seguido unidos hasta el día de hoy. Yo recuerdo a don Juan Perales, lo recuerdo con mi suegro, precisamente. Estaba comentándoselo a mi mujer hace un minuto, cuando quizás mi suegro lo conozcan algunos de ustedes, los más mayores lo conocerán, Ricardo Fernández, que vivíamos en la calle Perales, precisamente, la calle Perales número 36, me parece recordar, si no me equivoco. Y lo recuerdo perfectamente, incluso en algún momento hablar con él de historia y hablar con él también, por tanto, me sumo al homenaje que hacia su persona se hace en este acto. Bien, yo voy a hablar de arqueología, y voy a hablar de arqueología en Marmolejo, pero, lógicamente, la arqueología de Marmolejo no se puede entender si no ampliamos la escala de lo que significa el espacio en el que se encuentra la actual localidad de Marmolejo. Les voy a hacer una especie es una trampa, realmente. Esto es una especie de introducción un poco truculenta para intentar captar su atención y que ustedes pues, puedan comprender más allá de los simples datos, de los simples elementos materiales que después, lógicamente, les pondré sobre lo que fueron las Calañas y otros sitios arqueológicos del término municipal o del entorno de Marmolejo. Es una puerta, como ustedes ven, una puerta antigua, con una cerradura. Si nosotros nos acercamos a la cerradura y miramos por ella, y miramos por la cerradura, pues veremos una parte pequeña de la realidad, un trocito de lo que es la realidad, un trocito muy pequeño, el que podemos ver por un agujerito. Y si nosotros consideramos que ese trocito que estamos viendo es la totalidad de la información, la totalidad del mundo, pues estamos cometiendo un error, porque a veces, en muchas ocasiones, por lo pequeño, o si nos fijamos mucho en ciertos detalles, nos impiden ver lo fundamental, que no es ni más ni menos que el bosque, la totalidad, la globalidad. Es muy importante tener en cuenta ese tipo de reflexiones, porque la ciencia se construye también así, es decir, hay que comprender
que la filosofía de la ciencia no puede ser simplemente quedarnos en lo puntual, en lo anecdótico, sino que tenemos que ahondar, reflexionar, pensar en que, en este caso, en mi caso, que me dedico al pasado, y además un pasado que don Juan Perales, precisamente, lo decía antes el nieto, seguramente si yo le dijera este matiz a sus palabras, seguramente estaría de acuerdo conmigo. No todo está escrito en los libros, no todo está escrito en los libros. Hay cosas que hay que escribir en los libros, y los arqueólogos sabemos mucho de eso, porque precisamente nuestro trabajo consiste en sacar a la luz y escribir en libros, lógicamente, aquello que está escondido y que es desconocido en gran medida para la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluso para los que nos dedicamos a la investigación. Bien. Esto no sé por qué se repite. Ah, sí. No sé, yo sabía que tenía truco, pero no me acordaba muy bien del tema. Bien, pongo la misma imagen, pero le añado un elemento más. Si nosotros queremos ver no solamente lo que se ve por la mirilla de la puerta, sino que queremos ver el bosque en la totalidad, tenemos que encontrar la llave que nos permite abrir la puerta y salir al exterior. Es decir, ampliar nuestro campo de visión, nuestro campo de información. Le pongo esa llave y quiero que se fijen en ella porque nos va a servir después para comprender algunas cosas. Esa llave, precisamente una llave encontrada en Marmolejo, encontrada en las Torrecillas, una llave ibérica, de época ibérica. No la conocerán ustedes, no creo que nadie de ustedes la conozca, porque no está publicada, ni se ha investigado, está totalmente, digamos, hasta ahora oculta, aunque espero que pronto pueda salir a la luz. Es una llave de época ibérica encontrada en el sitio de las Torrecillas, porque lo que quiero que ustedes comprendan es que la importancia de las calañas de Marmolejo y de la arqueología ibérica y anterior al mundo ibérico de Marmolejo ha sido fundamental para abrir la puerta al conocimiento del mundo de los iberos, no solamente en Marmolejo, sino en toda la Alta Andalucía, mucho más de lo que ustedes pueden comprender. Les voy a poner algunas imágenes para que nos sirvan de reflexión, siguiendo en esta especie de introducción general a esta charla, más que la palabra conferencia me parece demasiado seria, una charla, una conversación, de alguna manera, aunque en este caso sea casi un monologuio, porque soy yo únicamente el que está hablando. Todos conocen esta imagen, no hay español, ni europeo, ni casi en el mundo mundial, que no conozca esta imagen, que es posiblemente uno de los símbolos más importantes del mundo de los iberos, al que yo, ustedes saben, me dedico. Ahí tienen ustedes una imagen del supuesto momento del hallazgo de esa escultura. Realmente la Dama de Elche es básicamente, a pesar de ser una magnífica obra de arte, es un contenedor, es el contenedor, seguramente las cenizas de un difunto o difunta, no lo sabemos, hombre o mujer, porque no se han conservado los huesos. Su excavación fue una excavación muy deficiente, no fue una excavación realmente, fue un chaval jugando casi al lado de una obra el que la encontró, con lo cual realmente no hay prácticamente información que permita contextualizar lo que es una pieza tan excepcional como es esta que tenemos en la imagen, insisto, de todos conocidos, porque todos hemos conocido, bueno, ya los más jóvenes no han visto la peseta prácticamente, ¿no? Pero se acordarán muchos de ustedes de los antiguos billetes de 100 pesetas con la imagen de la Dama de Elche. El aspecto que debió de tener sería seguramente este que tienen ustedes aquí. Es decir, a veces nos imaginamos, cuando vamos a los museos, vemos la escultura, vemos los objetos antiguos, los vemos en color piedra sin una cosa como muy austera,
realmente la escultura antigua, en el caso de la Dama de Elche, parece, o está meridianamente claro, era mucho más colorida, brillante, es muy diferente a la imagen que nosotros tenemos muchas veces cuando nos acercamos a los museos o a las vitrinas de cualquier institución de carácter museística. Se le ha tildado de muchas cosas, entre otras cosas de la mujer más bella del mundo. Lo digo porque han sido florituras que se han echado a esta maravillosa escultura. Fíjense ustedes, en el proceso de conocimiento científico, tal y como lo concebimos hoy, hay una serie de elementos que hay que, digamos, de fases que hay que completar a la hora de poder llegar a conclusiones y a interpretar los elementos arqueológicos que estamos investigando. Hay que hacer una excavación o una prospección científica con el mayor concurso de recursos para poder llevarla a cabo. Tenemos que tener un rigor metodológico a la hora de la elaboración de todo el trabajo, su desarrollo, etcétera. Tenemos que utilizar técnicas analíticas que nos permitan saber, por ejemplo, que la Dama de Elche estaba pintada de pigmento, estaba pintada de colores incluso brillantes. Tenemos que, por lo tanto, alcanzar el conocimiento y, a partir de ahí, llegar a la interpretación del sentido que tuvo la Dama de Elche por decir este caso, en la historia de la arqueología ibérica, en este caso de la zona levantina. El problema de esculturas como esta es que lo único que tenemos, la única posibilidad que tenemos nosotros en la actualidad, dadas las circunstancias de su excavación, del hallazgo, etcétera, es que lo único que tenemos es la posibilidad de intentar interpretar para qué sirvió. Pero no tenemos el conjunto de técnicas, de conocimientos analíticos que nos permitan, digamos, llegar a conclusiones certeras o absolutamente certeras para poder concluir definitivamente y construir hipótesis sobre su significado en el seno del mundo de los iberos. Le pongo otro caso, me acerco un poco más. Me voy a Cerrillo Blanco, en Porcuna, muy cerca de aquí, de Marmolejo. Una excavación que se realiza en 1975, en el que ya la arqueología había avanzado sustancialmente, se conocían las técnicas de excavación, empezaron a ver las primeras analíticas, pero de nuevo fue una excavación hasta cierto punto fallida, en el sentido de que fundamentalmente lo único que consiguió aportar en un primer momento fue una de las más colosales conjuntos de esculturas que, por supuesto, de Jaén, pero en general de toda el área ibérica. Cualquiera que haya ido al Museo de Jaén y haya visto la sala donde se conservan las esculturas de Porcuna, se habrá dado cuenta de que estamos hablando del conjunto más excepcional de estatuaria ibérica de todo el ámbito ibérico, desde Andalucía hasta el sur de Francia, que, como ustedes saben, es el área de desarrollo del mundo de los iberos. Esta es una de las piezas más excepcionales. El guerrero de Porcuna, el héroe de Porcuna, o el príncipe de Hipólca de Porcuna, una pieza también verdaderamente excepcional, en un conjunto que ha sido llamado, también dicen ustedes que en este tema lo que no se conocía desde el punto de vista arqueológico o científico pues se ha rodeado de una especie de fraseología a veces bastante sencilla, bastante hueca incluso, ¿no? Recuérdense cuando veíamos la Dama de Elche, en este caso se ha hablado de que el conjunto de Porcuna es el conjunto escultórico más bello de la arqueología ibérica. La palabra belleza está muy asociada al tema de la arqueología cuando se ha conocido poco de ella. De nuevo, esas técnicas, esa serie que sería la que se debería de desarrollar en cualquier investigación arqueológica, también falló. También falló porque no se tuvieron en cuenta muchos principios metodológicos y analíticos, y de nuevo fue la interpretación lo único que ha permitido que a la larga seamos capaces de interpretar cómo pudo ser aquel monumento del cual esas esculturas formaban parte, y que es realmente lo importante, no tanto las esculturas por sí mismas, que lo son,
lo son, que tienen su importancia, sino fundamentalmente el contexto en el que cobraron sentido y que sirvió para que los iberos construyeran un monumento tan excepcional como este que estamos viendo aquí. De alguna manera, fíjense ustedes que si miramos por aquella rejilla de la puerta, lo que estamos viendo es una parte de la realidad, pero no la realidad de lo que fue el monumento al completo, porque desconocemos el contexto en el que, en gran medida al menos, en el que se pudo desarrollar, y sobre todo últimamente, las últimas investigaciones, las cosas que ha hecho Carmen Risque o que hemos hecho nosotros también con lo que es el monumento, vamos poco a poco ampliando la información, pero también con muchas lagunas y solamente en muchas ocasiones tenemos nada más que la pura interpretación. Y me voy ahora a otro caso, mucho más reciente. Esto es del año 93. Esto lo excavamos desde la Universidad de Jaén, el Cerro del Pajarillo de Huelma, donde apareció otro conjunto escultórico de notabilísimo valor desde el punto de vista patrimonial, artístico y arqueológico, en este caso sí, porque en este caso sí se pudieron aplicar todo el conjunto de técnica analítica y todo el conjunto de nuevas metodologías que permitían llegar a conocer el contexto de ese monumento. Ahí tienen ustedes lo que es el desarrollo de la excavación arqueológica, con toda la serie de instrumentación, de analítica, de métodos, que implican una excavación arqueológica realizada con el rigor científico que debe de tener. Fíjense ustedes la cantidad de personas involucradas en una excavación arqueológica en el término municipal de Huelma, muy cerca de la localidad actual de Huelma. Y en este caso no solamente tenemos las esculturas, no solamente tenemos unas esculturas excepcionales, maravillosas, magníficas, sino que sabemos qué edificio las contuvo y qué significado tuvo en el seno del mundo de los iberos, que al fin y al cabo es lo que importa, Sabemos que se trataba de un herón, es decir, de un monumento dedicado a un héroe, que nos ha permitido, entre otras cosas, entender los modelos de poblamiento ibéricos, nos ha permitido entender cómo era la Alta Andalucía entre los siglos V y IV antes de nuestra era. Por lo tanto, es un cambio, es un aumento de la información que es cualitativamente muy diferente al que nos permitía hallazgos excepcionales como la Dama de Elche o incluso el conjunto de Cerrillo Blanco de Porcuna. En este caso teníamos una excavación arqueológica realizada con rigor metodológico, teníamos técnicas analíticas adecuadas y que completaban el conjunto de la información, teníamos el conocimiento y, por lo tanto, nuestra interpretación era una interpretación basada en no solamente lo que era lo que podíamos pensar o que podría haber sido, sino que teníamos toda la argumentación científica como para decir que las cosas fueron de esa manera y no fueron de otra diferente, ¿no? Es muy importante, como pueden comprender, esto. Incluso en este caso pues nos permitió adentrarnos en lo que era el significado del territorio de los iberos en esas fechas que estamos hablando, fundamentalmente primera mitad del siglo IV antes de nuestra era. Ese tema del territorio, verán ustedes que cuando hablemos de las cabañas de Marmolejo es fundamental, porque precisamente lo que nos pudo demostrar el asentamiento de las cabañas no solamente era la materialidad de la cerámica o de los objetos que encontramos en el curso de la excavación, sino que fundamentalmente nos permitieron construir una historia, o si quieren ustedes no una historia, la historia, en este caso de Marmolejo, en una fecha muy antigua, a final del siglo VII, principio del siglo VI, antes de nuestra era. En este caso, no solamente teníamos la cerradura, teníamos también la llave del conocimiento que nos permitía abrir la puerta y mirar al horizonte mucho más allá del simple agujero de la mirilla de una puerta. Le pongo otro caso. Me he intentado desarrollar esta parte con cierta amplitud porque creo que es interesante que ustedes
comprendan a dónde quiero llevarles. Fíjate, este es un relieve famosísimo en todo el mundo de la arqueología ibérica, está en el Museo Provincial de Jaén. Es un relieve que ha sido interpretado hasta hace muy poco tiempo, se decía la danza bastetana de Fuerte del Rey, también muy cerca de Marmolejo. Era bueno, se entendía que era un grupo de personas danzando y, como tal, bueno, de hecho yo creo que hasta hace muy poco tiempo ha estado expuesto en el museo como tal, danza bastetana de Fuerte del Rey, y así aparece en cualquier bibliografía que ustedes puedan recurrir. En este caso teníamos el objeto aislado, porque fue un hallazgo casual, en un momento determinado, alguien lo encuentra y acaba en las vitrinas del Museo Provincial de Jaén, para que se den cuenta de las diferencias que hay en el nivel del conocimiento. Cuando nosotros empezamos a investigar en este sitio, muchos años después, hacemos una excavación en extensión, ahí tienen ustedes un detalle, una vista general de lo que es la fortificación de Fuerte del Rey o del Cerro de las Atalayuelas, y en primera línea lo que es las excavaciones arqueológicas que desarrollamos hace ya algunos años, en este caso con todo lo que es el aporte de la nueva metodología, las nuevas técnicas de análisis estratigráfico, secuencial, espacial, que implica, digo, la moderna arqueología. Y, de nuevo, empezamos a comprender que nos encontramos ante un sitio excepcional, en este caso un santuario, que pudimos interpretar. De hecho, incluso encontramos una llave, para que se hagan ustedes la idea. Hablamos antes de llaves, ¿no? Pues fíjense que en este caso encontramos la puerta, y encontramos la puerta del santuario en el que esa escultura que se conocía como danza bastetana cobraba sentido. La escultura no era ni más ni menos que una especie de esboto depositado en el interior del santuario, pero tuvieron que pasar muchos años para que, del mirar por la mirilla, pudiéramos llegar a abrir la puerta del santuario, entender que era un santuario y ver las cosas con mucha mayor perspectiva. Aquí algunas imágenes, para que se hagan ustedes la idea del estado de cuando nosotros empezamos a investigar y lo que es el estado actual del material arqueológico de ese sitio, también muy importante en la historia de la arqueología ibérica de nuestra provincia. Y para finalizar esta, ustedes me perdonen, quizá amplia introducción, les pongo este huesecito. Este huesecito es un huesecito, fíjense ustedes, de 5 centímetros. 5 centímetros, es nada. Realmente fíjense ustedes que está partido por la mitad. Esto tiene luz. ¿Cuál es aquí? Ahí. Entonces tenemos aquí un trozo de hueso, este trozo, y este otro trozo de hueso, pero casan entre sí. Claramente forman parte de la misma tibia. Es una tibia humana. Es una tibia de un ser humano. No sabemos si hombre o mujer, pero es una tibia humana con toda seguridad. La única cosa especial, eso a lo mejor alguien que vaya a expoliar un sitio arqueológico, que vaya a robar, al fin y al cabo, porque al fin y al cabo no está robando a todos los ciudadanos y ciudadanas, a eso no le hace caso, no le daría la mayor importancia. Pero para un arqueólogo, si lo excava con la suficiente rigor, si se aplica la analítica adecuadas, verán ustedes que este hueso nos da una información trascendental, porque nos explica muchas cosas de la forma de vivir del mundo, en este caso de los iberos, en este caso a principios del siglo V antes de nuestra era. Esto se encontró en hornos de Peal. Peal de Becerro está ya situado en la Sierra de Segura, justo a la entrada de la Sierra de Segura. Fíjate usted que esos dos huesos tienen dos números arriba, 98 y 99, son los números que se le asignaron a dos recipientes donde se encontró cada uno de esos huesecitos. Los iberos, como ustedes saben, si no lo saben yo se lo cuento y ustedes se lo creen y después lo veremos en cuestiones de Marmolejo, tenían la costumbre de
a sus muertos. Los muertos se colocaban en una pira fúnebre, hay diferentes métodos, ¿no? Pero fundamentalmente en una pira fúnebre y se calcinaban los huesos y cuando estaban calcinados se enterraban en una urna, se metían en una urna y esa urna se depositaba en la tumba. Dependiendo de la importancia social del difunto o de la difunta, pues lógicamente la envergadura, la calidad de la tumba era también diferente. Fíjense que el fragmento número 98, que tienen ustedes ahí, una vez que se había producido la incineración, se depositó en una sepultura, en una urna, una vasija de barro, que contenía mayoritariamente los restos de un hombre. Y el fragmento número 99 se depositó en otra urna diferente que contenía mayoritariamente los restos de una mujer. Es decir, ahí tienen ustedes las dos urnas, la urna de la mujer y la urna del hombre, se ve nada más que regular. ¿Eso qué significaba? De que ambos individuos, el hombre y la mujer, habían sido incinerados al mismo tiempo, en la misma pira funeraria, que habían tenido cierto cuidado en recoger los huesos de uno y de otro y introducirlos en la urna correspondiente, pero que parte de los huesos se habían confundido, se habían mezclado por error seguramente y aparecían en dos urnas diferentes. Había parte de los huesos que se habían mezclado, lo cual es muy normal en una pira funeraria donde se incineran simultáneamente dos cadáveres. ¿Esto qué permitía? Pues permitía, entre otras cosas, comprender todo el ritual que llevaba a comprender el mundo de la muerte, en este caso, el mundo de los rituales de la muerte o que acompañan a la muerte y que son fundamentales porque forman parte. Lo importante no son los muertos, lo importante es lo que los vivos piensan de lo que ha pasado y para lo que han servido los muertos. Y entramos en las Calañas de Marmolejo. Ahora espero que ustedes, con toda esta introducción, sirva para comprender por qué ha sido tan importante las Calañas de Marmolejo en la investigación ibérica de la Alta Andalucía. Esa es la llave a la que me refería antes, se la pone tan chiquitito para que ahora ustedes la puedan ver con más detalle. Insisto en que es una llave absolutamente desconocida, es decir, no... yo tengo conocimiento de la misma hace días, prácticamente, ¿no? Está ahora mismo en una colección, estaba en una colección particular, es fruto de un expolio, es fruto o consecuencia de un expolio realizado en las Torrecillas de Marmolejo, y esperemos que en algún momento pueda volver a su lugar de origen, en este caso al Museo Ibero de Jaén, que esperemos que pronto ya está terminada la obra, esperemos que se pueda inaugurar. Nos va a servir también para intentar seguir la huella de cómo las Calañas fue la llave, aunque la llave no sea de las Calañas, insisto, es de las Torrecillas, pero cómo las Calañas fue la llave que nos permitió abrir la puerta para el conocimiento de la arqueología ibérica, o de gran parte de la arqueología ibérica de la Alta Andalucía. Vamos a intentar contextualizar las Calañas. ¿De qué momento estamos hablando? Para que se hagan la idea ustedes, a partir del siglo VIII antes de nuestra era, en algunos sitios desde antes, incluso desde el siglo IX antes de nuestra era, se produce prácticamente en toda Andalucía una serie de cambios importantísimos en la cultura material, seguramente en la forma de pensamiento, aunque eso lo conocemos menos, y sobre todo en los modelos de poblamiento. Es decir, hay movimientos muy importantes de población. Es decir, hay cambios en la estructura de los asentamientos, se crean numerosísimos asentamientos nuevos y empieza a crearse una especie de convulsión en todo el territorio de Andalucía, que en algunas zonas tiene un desarrollo verdaderamente extraordinario. Le pongo un caso lejano,
para que después nos sirva para contrastar con algo muy parecido, que es lo que ocurre en la zona de Marmolejo. No crean ustedes que... Pero supongo para que ustedes vean que el caso de Marmolejo no es un caso excepcional, sino que es forma parte de toda una nueva etapa en la historia de Andalucía, que es la etapa, y esto es muy importante, que sirve o que explica el final de la prehistoria y el inicio de lo que llamamos la protohistoria. Es decir, el final de la Edad del Bronce, el inicio de la Edad del Hierro, si quieren ustedes, el inicio del mundo de los iberos, a la larga del mundo ibero, tal y como lo comprendemos o lo conocemos en la actualidad. Esto es Málaga. Málaga es el mapa. Los objetos son de diferentes sitios arqueológicos y se lo he puesto para que ustedes comprendan a qué cultura material me estoy refiriendo y a qué etapa de la historia de nuestra localidad y de nuestra provincia me estoy refiriendo. Eso es Málaga. Fíjense ustedes, cada punto de esos rojos es un asentamiento arqueológico diferente. Eso es la zona de Acinipo, al lado de Ronda, en Málaga. Fíjense ustedes la cantidad de asentamientos que aparecen. La mayor parte de ellos son asentamientos pequeñísimos, caben en este teatro. Algunos de ellos yo creo que son la mitad del teatro, con poco más grande que este escenario, en algunos de los casos. Son asentamientos muy pequeños, que estos son los que se han conservado la huella, de los que sabemos que existen. Seguramente existieron muchos más. Una especie de... un modelo que rompe con lo que había anteriormente, donde no había nada de esto, un siglo antes de esas fechas que estamos hablando. Es un modelo que además implica cambios en algunos aspectos de la cultura material, la forma de la cerámica. La cerámica se van dejando poco a poco aunque todavía se siguen fabricando a mano, fundamentalmente, pero con el paso del tiempo cada vez se va introduciendo más el torno. La calaña, en este sentido, es una pieza clave para su comprensión. Aparecen elementos de hierro, y también, aunque en este caso es una espada de bronce, pero es muy parecida a una que es famosa, que es la espada de Marmolejo. Ustedes, no sé si ustedes la conocen, la habrán oído hablar en algún momento, que debe ser una espada un poco más corta que esta, parecida a esta que tienen ustedes aquí, pero no he encontrado foto de la espada de Marmolejo. Es un mundo de cambio, de nuevas aportaciones no solamente de población, no solamente en los modelos de poblamiento, sino también una serie de cambios de carácter cultural, material, verdaderamente importantes. Vamos más cerca. Esto es el Valle del Guadatín. El Valle del Guadatín está cerquísima de Marmolejo. Para que se hagan ustedes la idea, está en este río, un pequeño río muy pequeñito, está entre Montoro y... bueno, no me acuerdo el nombre, el pueblo siguiente, no me acuerdo ahora mismo el nombre del pueblo. Bien, fíjense ustedes que cada uno de esos puntecillos que tienen ustedes ahí es un sitio arqueológico. Estamos hablando de un arroyo, es nada, es un pequeñísimo curso de agua. Fíjense ustedes la cantidad de asentamientos arqueológicos que aparecen en ese punto. El mismo fenómeno que veíamos antes en Málaga, con una cultura material, en este caso del bronce final, lo que se llama en arqueología el bronce final reciente, formas hechas a mano, pero que paulatinamente comienzan a ser realizadas a torno. El torno, como ustedes pueden comprender, es una de las aportaciones culturales más importantes en la historia de la humanidad, porque implica, entre otras cosas, un desarrollo tecnológico verdaderamente singular e importante en todos los aspectos. Esas formas que tienen ustedes ahí, que después les sonarán cuando veamos lo que ocurre en la zona de Marmolejo. Es un mundo, además, en el que empezamos a ver una serie de elementos que nos dicen que la sociedad está empezando a cambiar, que la antigua sociedad igualitaria que habían caracterizado a la prehistoria, sociedades comunitarias, en las que las relaciones sociales se basaban fundamentalmente en el parentesco, empiezan a cambiar y empiezan a producirse diferencias sociales muy evidentes que implican
el atisbo de lo que con el tiempo serán las primeras aristocracias y, en el caso del mundo ibérico, el origen de lo que es el mundo de los príncipes ibéricos, que en la provincia de Jaén, como ustedes saben, adquirió cotas realmente espectaculares de poder político, de poder económico y de poder cultural. Y esas son las calañas. Bueno, este es el mapa mudo, sin información todavía, de la zona de las calañas. Para que se hagan la idea y para que se sitúen ustedes en qué zona. Hay parte de la campiña, de las partes de las sierras del sur de la provincia y de la vega del Guadalquivir. Eso es las calañas de Marmolejo, ahí al lado, las puertas del pueblo. Esa es la situación exacta de las calañas de Marmolejo. Un espacio de vega, pero muy en relación con la campiña, lo que es la campiña baja, relativamente cerca de la campiña alta, ya metiéndonos en dirección a Porcuna, para que se hagan también la idea, y también con una relación directa, visual y espacial con la zona de las sierras del sur de la provincia de Jaén. Si eso es el mapa, fíjense ustedes, los puntos que tienen ustedes ahí son asentamientos arqueológicos del mismo periodo cultural al que veíamos antes en el caso de Málaga o en el caso del Valle del Guadatín, ahí muy cerca ya en la provincia de Córdoba. Esa ampliación que tienen ustedes abajo, ahí tenemos la estrella, nos está representando las calañas de Marmolejo, donde estamos ahora mismo prácticamente, daba la escala del mapa, no hay diferencia entre donde está Marmolejo, donde están las calañas, y fíjense ustedes la cantidad de sitios arqueológicos que aparecen alrededor. Cada uno de esos puntos es un sitio arqueológico con, lógicamente, esto es un trabajo de prospección arqueológica, no crean ustedes que es fácil, esto lo hizo fundamentalmente el artífice de esta prospección, fue el que después me va a continuar hablando después de mí, que es José Luis Serrano, y algún otro, incluso algún otro arqueólogo de Marmolejo, ¿no? Yo participé también en algunas de esas investigaciones. Esto se hizo en los años 87, 88, serían las 89, fueron las fechas en las que se hicieron la mayor parte de esas prospecciones. Ahí tienen ustedes los puntos que tienen ustedes arriba, para que se sitúen también bien ustedes. Esto serían las torrecillas, esto es las calañas y esto es la Aragonesa, a la que después también me referiré porque es un sitio también especialmente importante para comprender todo este fenómeno que estamos viendo aquí. Algunas imágenes de esas excavaciones, las fotos son malas, porque son antiguas relativamente, ¿no? Pero no salieron con toda la calidad que requeriríamos, pero nos permitió descubrir un sitio con unas características verdaderamente excepcionales. Le pongo el texto no tanto para que ustedes lo lean, porque no lo pueden leer desde ahí, lógicamente, tendrían ustedes una visión casi de Superman si fueran capaces de leer esas imágenes, pero fundamentalmente para que ustedes vean de dónde está extraída esta información. Esta información está extraída de esta red que tienen ustedes aquí, que es, yo creo que es la página más importante de Europa donde aparece la localidad de Marmolejo, es Europeana. Europeana es la biblioteca digital europea donde aparecen pues, las referencias más importantes a diferentes sitios arqueológicos, patrimoniales de toda Europa, y esta es una copia de la página de Europeana dedicada a las calañas de Marmolejo, para que ustedes se den cuenta de que no estamos hablando de cualquier sitio, estamos hablando de un sitio especialmente importante y especialmente reconocido. Bien, las calañas eran un sitio muy pequeño, quizás 500 metros cuadrados, algo más de extensión superficial, con una zona residencial con una cierta calidad en los materiales, de construcción me refiero, pero sobre todo era un sitio con una zona industrial
lo que llamamos artesano-industrial de enorme importancia. Sabemos que, por lo menos, existían varios hornos para la fabricación de cerámicas de una tipología que después veremos, pues aquí se hicieron todo tipo de analítica, que, de nuevo, espero que les sirva para comprender lo que antes hablamos de la llave famosa. Tenía una serie de actividad agrícola importante. Sabemos qué cultivos se desarrollaron en la zona de las Calañas, con una dedicación a la ganadería también notable, a la ganadería y a la caza, que debió de ser un complemento importante con las dos especies estrellas cinegéticamente de esa cosa. Yo quiero pensar que entonces ya hacían carne de monte tan rica como la que se come ahora mismo en la actualidad en el pueblo, porque dos de las especies que más aparecen en las Calañas son el jabalí y el ciervo, lo cual nos da una idea de que eran listos esta gente que vivía en este momento aquí, ¿no? Pero las Calañas no solamente es un centro, es tan complejo, tan pequeño, pero tan complejo, que no podemos entenderlo como un sitio aislado. Tenemos que pensar, o nosotros pensamos, José Luis Serrano, Carmen Rísquez y algunos más de los que estuvimos participando en aquellas investigaciones, pensamos que debió de ser un sitio que fue algo así como un elemento central respecto a otros pequeños asentamientos. Es decir, su capacidad para producir, fundamentalmente para producir cerámicas, era tan notable que excedía con mucho las necesidades de un pequeño asentamiento donde lo más que podía vivir era una familia y poco más, una familia 7, 8, 5, 10 personas. Su capacidad de producir era mucho más notable, con lo cual tenemos que pensar que seguramente era un centro redistribuidor para otros pequeños asentamientos y que su sentido es, en el marco de esa colonización de las tierras de la zona de la Vega de Guadalquivir, pues un sitio que estaba articulado con otros pequeños asentamientos para ser un centro de servicio especialmente importante. Esa imagen que tienen ustedes ahí es el libro que publicamos hace ya algunos años con la monografía de las Calañas de Marmolejo, que me imagino que estará disponible en el Ayuntamiento de Marmolejo. Espero que sí, que esté en la biblioteca. No sé si estará, me dicen por aquí que sí, que está, menos más, porque sería ya el acabose, ¿no? Bien, la importancia del sitio, una importancia trascendental, porque nos permitió empezar a valorar toda una serie de cambios que se estaban produciendo en la sociedad de la Alta Andalucía, también en otros sitios, en Puentetabla, en Cástulo, es decir, que no solamente en las Calañas, pero el caso de las Calañas fue una especie de repente de la llave que nos permitió abrir la puerta y decir, este es el bosque, este es el paisaje, el bosque que me permite entender cómo era la gente de aquel momento, en un momento, si quieren ustedes, el final del mundo de la prehistoria y el inicio del mundo de los iberos. Nos permitió comprender más allá de lo que era un simple asentamiento arqueológico. Aquí tienen ustedes algunas imágenes, en este caso, de la planta, de la planimetría del sitio. Ahí ven ustedes lo que son la zona de los hornos, aquí arriba, zonas de auxiliares vinculadas con la producción de cerámicas, la zona residencial, que estaría aquí, lugar de almacenaje, lugar para la producción, para el consumo del grupo familiar que vivía allí, más lugares de producción, diferentes tipos de hornos, de plataformas, lugares para el amasado de la arcilla, para su tratamiento, para poder modelarla y tal. Ahí tienen ustedes un ejemplo, no le he puesto uno un poco porque he preferido no buscar uno exactamente del tipo que serían, porque no lo sabemos realmente, pues cómo sería uno de esos tipos de hornos, para que se hagan ustedes la idea, que aparecen en esta zona de aquí, de Marmolejo,
en Las Calañas. Como decía antes, en Las Calañas hemos podido documentar multitud de actividades económicas, actividades vinculadas con la agricultura, con la ganadería, con la producción para el consumo, con la manufactura textil o con la cerámica, e incluso la posibilidad de que haya algún tipo de elemento, porque aparecieron algunas escorias que habría que valorar si pudieron permitir algún tipo de producción metalúrgica, aunque en ese caso la información es mucho más limitada, ¿no? Aparecen dientes de hoz para hoces de siles, hoces de hueso o de madera con siles, como lo que se utilizaba en los trillos hasta hace relativamente pocos años. Posiblemente todavía en alguna casa de Marmolejo queda algún trillo de esos antiguos con los dientes de hoz clavados en la madera. Molinos de mano para la molienda del cereal. Ganadería, fundamentalmente vaca, Bos taurus, fundamentalmente, pero también oveja, ovisaries, sus domésticos, el cerdo, sus escofra, que es el jabalí, y cervus elaphus, lo que es el ciervo de toda la vida, ¿no? Tenemos espacios, hogares, lugares para almacenaje, tenemos algunos elementos que nos permiten hablar de una industria textil, una industria en un nivel artesanal. Estamos hablando de, seguramente, para lo que es el propio funcionamiento de la unidad doméstica que vivió en Las Calañas. Y la información de este sitio, junto con la información de otros, nos da incluso muchos datos sobre lo que es, no solamente sobre la dieta alimenticia, sino porque nos permite comprender cómo era el trabajo que se desarrollaba en sitios como Las Calañas. Sabemos qué productos se cultivaban: la cebada, el trigo desnudo, la espelta, el mijo, la avena, las leguminosas, el haba, la lenteja, el garbanzo. Es decir, tenemos, fíjense ustedes que son mucho más importantes. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Que sepamos la dieta alimenticia de una población o que sepamos cómo era la cerámica que fabricaba una población? Desde mi punto de vista, saber cómo era la dieta alimenticia, porque me da mucha más información sobre cómo era esa sociedad, mucha más información, infinitamente más rica y sobre todo más real. Me habla de seres humanos, hombres y mujeres realmente. Es un momento en el que además empezamos a ver, en este caso la información no viene de Las Calañas, viene de otros asentamientos de la provincia, empezamos a ver en esos cambios de población tan importantes, empezamos a ver el desarrollo de lo que va a ser una de las actividades agrícolas más importantes a partir de ese momento, la arboricultura. Fíjense ustedes, el que siembra un campo de trigo, siembra un campo de trigo pensando en la cosecha del año que viene. Y si el año que viene se tiene que trasladar a otro lugar, se traslada y vuelve a sembrar, vuelve a romper la tierra, vuelve a iniciar el proceso de labranza, siembra, y puede estar, digamos, casi siendo anualmente itinerante. Es decir, no tiene por qué estar fijado a la tierra. Pero cuando alguien planta un árbol, ese está pensando, o esa está pensando en quedarse allí, está pensando en echar raíces, porque un árbol es algo que tarda años en desarrollarse. Y si alguien planta, por ejemplo, un olivo, una vid, sabe que son años de espera lo que tiene. Por tanto, está pensando en echar raíces, y en echar raíces no solamente para él, ella, sino el hombre, la mujer en este caso, sino está pensando en su hijo, en sus nietos, en su futuro. Está pensando en establecerse. Fíjense ustedes la importancia que tiene que en una excavación arqueológica, que esto es lo que no entienden los clandestinos, que van, se llevan el objeto y poco más, el objeto más o menos bello, que sirve para colocarlo en la vitrina de su casa o encima de la chimenea, que al final se lo acaba comiendo el polvo, no se da cuenta de que lo importante no es eso, que es importante, que es muy importante, ¿de acuerdo? Pero que si yo me encuentro una semilla de garbanzo,
o me encuentro una semilla de nogal, me está permitiendo que interprete la forma de vivir de la gente que vivió en aquel sitio. Y si yo me encuentro una semilla de nogal, ¿saben ustedes lo que tarda un nogal en crecer? ¿Ustedes creen que un nogal tarda en estar en plena producción 2 años, 3 años? Échenle ustedes años. Échenle ustedes años. O si planto una vid, o un granado, o un almendro, son árboles que me dan información, no solamente porque me permiten hablar de lo que comían, de qué se alimentaban, de cuál era el paisaje, de qué es lo que veían a ellos, sino también, fundamentalmente, porque me permiten hablar de lo que es la forma de vida de su sociedad. Por cierto, Coray, ¿llevo cuánto tiempo llevo? ¿Qué? Para no colarme, ¿no? Pues después me regañan. Mi amigo José Luis me dice, ya hombre, te has pasado 3 pueblos, ¿no? Bien, lógicamente, en esa época el bosque tiene mucha más importancia de lo que tiene en la actualidad, aunque en el caso de Marmolejo, ustedes se van a lo que es la zona de la Centenera, la zona del Yegua, para arriba, ven ustedes el paisaje, se lo bajan ustedes, aquel lo dejan allí, pero se lo bajan ustedes mentalmente en dirección al río Guadalquivir, e incluso sobrepasando el río Guadalquivir hacia abajo, y ese es el paisaje que había. Ese es el paisaje en gran medida que había. Pues encinas, retamas, robles, una variedad de árboles que todavía en muchos casos se siguen conservando, aunque en algunas zonas, lamentablemente, pues el destrozo ha sido importante, especialmente los incendios, saben ustedes el daño que hacen a este tema. Bien, ahí le pongo, señalaba de nuevo los árboles frutales para que ustedes entiendan. Y después esa trilogía que es fundamental, la trilogía que es el cerdo, la vaca y la oveja, que fueron tres pilares absolutamente importantes en la dieta alimenticia de estas poblaciones. Fíjense ustedes, esta es la fauna de las calañas. Antes era genérico, era una visión general de lo que era el mundo de la Alta Andalucía, pero esta es la que realmente apareció en las calañas de Marmolejo. Fundamentalmente el bos, la vaca, 45,2%, casi la mitad de la cabaña ganadera. Estos datos son siempre, porque no se excavó entero, porque ahí puede haber, hay que tomarlos con cierta precaución, pero esta es la envergadura del dato que podemos pensar que claramente era así, ¿no? O al menos muy parecido. Una importancia muy grande del bos. La oveja, entre 3,7 y lo que es el dato reconocido, pero hasta un 34,6%, porque hay muchos huesos de oveja que no sabemos determinar si son de cabra o de oveja, porque es muy difícil de discriminar. Por tanto, también una importancia numéricamente y, por tanto, en la alimentación humana muy importante de la oveja. El cerdo, un 7,4%, pero fíjense ustedes que todavía el jabalí, un 6,9%, y el cervus, menos un 2,1%, implica que ese 6,9 y el 2,1 es una alta capacidad de practicar la caza. No creen ustedes que estamos hablando de una importante aportación cárnica a la dieta alimenticia de las poblaciones que vivieron en este lugar. Insisto que estos son los datos de las calañas de Marmolejo. Pero fundamentalmente la cerámica, el elemento que mayor desarrollo tuvo desde el punto de vista de la actividad económica en el sitio, y la cerámica no es ninguna tontería. La cerámica es una labor, y sobre todo una cerámica de la calidad de la que tenemos en las calañas de Marmolejo. Implica un altísimo y especializado conocimiento, no solamente de la técnica del torno, estamos hablando de cerámica a torno, de la técnica de su fabricación, sino también de todo el proceso que significa el amasado, el decantado, el depurado de la arcilla, y eso pues, mi cuñado que está ahí sentado, Ricardo Fernández, lo sabe, por supuesto, mejor que yo. Por cierto, estuvo en uno de estos aquellos trabajos de campo, y creo que será una foto después.
existe toda una importante actividad económica, pero también implica, técnica, pero implica también un conocimiento exhaustivo del entorno, porque hay que ir a buscar la arcilla, hay que encontrar los nichos de materias primas donde esa arcilla se localiza. En Las Calañas tenemos afortunadamente documentado todo el proceso que implica desde la extracción de la arcilla hasta su modelado, su torneado, su introducción en el horno, hasta obtener el producto final manufacturado. Eso existe en muy pocos sitios en la arqueología, que todo el proceso se haya podido completar. Y no crean ustedes, la cerámica estaba hecha polvo. Estaba hecha polvo. Esos son algunos de los materiales de la cerámica de Las Calañas cuando estaban en pleno proceso de análisis. Ahí los hornos donde se cocieron, aparecieron algunos elementos materiales que nos permiten hablar de cómo se amasaba o cómo se troceaba. La arcilla no es una cosa que uno se lo coja hablando en el campo. La arcilla hay que coger la roca, hay que machacarla, hay que triturarla, hay que hacer todo un proceso muy complejo, mucho más de lo que la gente normalmente se cree. Mucho más de lo que la gente se cree. Tenemos martillos para machacar lo que es la arcilla, elementos para mezclarla, para amasarla. Y sobre todo tenemos una cosa muy importante que es la analítica. Fíjense ustedes, esos son analíticas que se han realizado de las cerámicas de Marmolejo, de las Calañas de Marmolejo, ¿no? En diferentes tipos de cerámicas, pero hay algunas que son especialmente interesantes. Fíjense ustedes en esta aquí abajo, porque se ve muy claramente. Fíjense ustedes que esa arcilla tiene una serie de elementos, lo están viendo ustedes aquí. Esos son foraminíferos. Y alguien me dirá, ¿y qué es un foraminífero? Es un diminuto animalito con cubierta calcárea, una especie de caracol, por entendernos, ¿no? Pero microscópicos, lógicamente, ¿no? Que aparecen en las cerámicas realizadas a torno en cerámica gris de Las Calañas de Marmolejo. Quédense ustedes con este dato. Esta es la geología de Marmolejo. Ahí tienen ustedes las zonas, si estos son Las Calañas, aquí. Esas son las zonas, sobre todo esta parte de aquí, y también algunas zonas de aquí del entorno de las propias Calañas, donde existen, me refiero a las más cercanas, existen más, pero las más cercanas son estas, donde existen afloramientos, fundamentalmente de época miocénica, que tienen tierras que tienen capacidad para convertirse en cerámica. La cerámica no se construye, no se realiza a partir de cualquier tierra. Ustedes se van a la campiña, a la tierra agrícola de la campiña, e intentan ustedes hacer cerámica. Se van a comer ustedes un roscón, vamos, imposible. Imposible, hombre, a lo mejor consiguen ustedes hacer unos churros para que los chiquillos hagan algo así, pero poco más. Hay que buscar buenos materiales y esos materiales hay que saber dónde están, hay que buscarlos. Y la geología de Las Calañas nos decía que esos materiales estaban muy cerca de Marmolejo y seguimos buscándolos. Ese que está ahí agachado, ese es mi cuñado que está ahí sentado, ¿no? Bien, nos permitió identificar sitios de donde era posible obtener ese tipo de cerámica. Y nos dimos cuenta de que los foraminíferos que aparecían en las cerámicas de Las Calañas eran equiparables a los que aparecían en los nichos de arcillas del entorno de Marmolejo. ¿Qué significaba? Pues esto es como blanco y en botella. Es decir, si los foraminíferos aparecían en la cerámica de Marmolejo, de Las Calañas, perdón, y en los mismos asentamientos que había alrededor
aparecía arcilla con esos mismos tipos de materia, de foraminíferos, teníamos que pensar que la arcilla que se obtenía de las calañas procedía de esos asentamientos. Por lo tanto, que todo el proceso de trabajo en la búsqueda, localización, identificación, trabajo y posterior procesado de la arcilla procedía del mismo entorno de la cerámica. Fíjense ustedes, aquí tienen ustedes estos pequeños caracoles que proceden de la arcilla de la zona de Marmolejo, son exactamente los mismos que aparecen en el interior de las pastas de cerámica en gris. Por tanto, las cerámicas grises se estaban produciendo en Marmolejo. Bueno, aquí tenemos algunos elementos de Parabata. Quería haberle explicado, pero me parece que me estoy pasando el tiempo, me da la cuenta. Pero bueno, si me paso 5 minutos tampoco pasa nada, ¿verdad que no? Mire usted, hay 3 figuras. Es que esto no se puede uno. Yo es que soy muy malo para quedarme quieto. Hay 3 figuras geométricas elementales. El círculo, el triángulo y el cuadrado. El círculo, el triángulo y el cuadrado. La más fácil de hacer de todas, o de trazar de todas, ¿saben ustedes cuál es? A ver quién lo sabe. Es capaz de hacer un niño chico. ¿Nadie lo sabe? El círculo. Un niño coge un palo y una cuerda, lo clava en el suelo y empieza a hacer así, y ya tiene el círculo casi perfecto. Casi perfecto. La siguiente figura más difícil de hacer es el triángulo. Es el triángulo. Por razones que no puedo detenerme en explicarles. Pero la que es muy, muy, muy difícil de elaborar es el cuadrado. De hecho, fíjense ustedes, los topógrafos, los aparejadores, la gente que hace medición en el campo, no cuadriculan en el terreno. No cuadriculan en el terreno, nadie, nunca, jamás. Lo triangulan. Hoy lo triangulan. Bueno, hoy con GPS se puede hacer virguerías, pero lo triangulan. Y a partir de un triángulo, duplicándolo, tenemos un cuadrado o un rectángulo. Es muy difícil. Me refiero a, sí, hombre, la tecnología es diferente. Estamos hablando con procedimientos tradicionales. ¿Por qué es importante esto? Porque el propio desarrollo de las calañas, que implica que las estructuras de hábitat sean de carácter cuadrado, es también un elemento tecnológicamente fundamental para comprender lo que es el desarrollo que tuvo esa. Bueno, voy a pasar todo esto porque era intentar explicarles, pero no. Si después les dejo la presentación, por si ustedes quieren ver alguno aquí. Y nos vamos al territorio. Aquí arriba tenemos las calañas. Todo esto que tienen ustedes aquí son asentamientos de primer nivel. Son lo que llamamos óppida. Los óppidas son las ciudades fortificadas que caracterizan el mundo de los iberos. El mundo de los iberos. Cástulo, Puentablas, Santa Cecilia, con su problema, la Aragonesa, son óppidas, es decir, sitios de primer nivel en la estructura general del poblamiento. Fíjense ustedes, a finales del siglo VII, antes de nuestra era, justo el momento final de ese siglo, fíjense ustedes qué estructura de poblamiento tan curiosa tenemos. Tenemos una serie de lugares de primer nivel. Fíjense ustedes que aquí aparece una multitud enorme de asentamientos cuyo extremo es precisamente las calañas de Marmolejo, los últimos, y aquí tenemos otra serie de elementos que están representados con un cuadrado. Aparece nuevamente 1, máximo 2, vinculados a cada óppido, en general 1, que no aparecen en ningún caso aparecen en esta zona de aquí. Es decir, este tipo de asentamientos son torres estratégicas de control del territorio, torres estratégicas para controlar visualmente el territorio, es decir,
asentamientos con marcado carácter militar, estratégico, no aparece ni uno solo en esta parte de aquí. Y todos estos son asentamientos equiparables a lo que son las calañas de Marmolejo. Equiparables a las calañas de Marmolejo. Pasan los años, 50 años, si quieren ustedes, y el nuevo plano, mapa de la zona es este. ¿Ven ustedes qué cosa más curiosa? Han desaparecido todos y cada uno de los pequeños asentamientos. No queda ni uno, incluidas las calañas de Marmolejo. Incluidas las calañas de Marmolejo. No queda ni uno solo. Pero fíjese usted que las torres, esas torres estratégicas, todavía están en activo, todavía están funcionando. Pasan 25 años más, 50 años más, y la situación que tenemos es esta. Solamente queda un modelo de poblamiento, el Oppidum. El Oppidum. Es el momento en el que podemos hablar con mayúscula de inicio del mundo de los iberos. De inicio del mundo de los iberos. Porque si algo caracteriza la sociedad ibérica es ser una sociedad urbana, una sociedad en la que el Oppidum es el elemento fundamental en su desarrollo. Bien, aquí era por explicar algunos elementos de las relaciones de asentamientos, pero quiero ya, para ir acabando, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí en esta es muy interesante, porque lo que ustedes están allí en la zona a finales del siglo VII, fíjense ustedes como casi todos esta zona que tienen ustedes aquí son las relaciones visuales que se dan entre los asentamientos tipo Oppidum y las torres estratégicas. Fíjense ustedes que entre todos controlan casi el 100%. El negro es la zona que no se controla, esta zona aquí en negro son zonas que no se ven. El blanco es lo que se ve. Fíjense ustedes como entre todos los asentamientos prácticamente controlan el 100% del territorio, lo cual está hablando de una relación clara, coordinada frente a lo que es este mundo, que es muy diferente de pequeños asentamientos tipo las calañas. Nos está hablando y esta es una de las claves de Marmolejo en ese momento, nos estamos hablando de que nos encontramos ante una frontera cultural, política, pero también donde hay formas diferentes de ver el mundo. Lo que es el mundo, si quieren ustedes, fundamentalmente de lo que se está construyendo como mundo ibérico y un mundo diferente que justo aquí, donde están las calañas de Marmolejo, que es el mundo de Tartesos. Hasta finales del siglo VII, Marmolejo está claramente integrado en el ámbito cultural de Tartesos, sin duda ninguna. A partir de ese momento, cuando se produce esos cambios de nuevo en la población que van a hacer que se abandonen todos los pequeños asentamientos, es cuando Marmolejo se va a incorporar de manera definitiva a lo que es el mundo de los iberos. Y de una manera muy rápida se va a iberizar, se va a convertir en una zona claramente ibérica, y con esto acabaría, solamente tengo que demostrar con unas imágenes para que ustedes den cuenta hasta qué nivel se incorporó al mundo de los iberos. Voy a pasar esto rápidamente, porque no tiene... Bueno, esta no. Por darle algún dato de los más desconocidos, que ustedes no saben o no los conocen. ¿Sabe alguien lo que tengo ahí en la espalda? ¿Lo conoce alguien? Pues es de Marmolejo. ¿No lo saben ustedes? Yo lo tendría como lo pondría en el ayuntamiento, con perdón del concejal, así de grande, ¿no? Porque del mundo de liberos tenemos muy poca escritura, poquísima. Y esto es escritura ibérica de Marmolejo, de las Torrecillas, No sabemos leerla, perdón, miento, no sabemos interpretar lo que dice, lamentablemente, pero sabemos leerla, pero no sabemos interpretarla. Es
una tablilla excepcional que apareció hace algunos años en Marmolejo. Lamentablemente también fruto de un expolio. Afortunadamente también hemos conseguido recuperarla y esperemos que algún día pueda estar también en el Museo de Arqueología Ibera de la provincia de Jaén. Es excepcional, pero que me demuestra que confirma cosas de las que yo antes le contaba. Antes hablaba de la frontera. Saben ustedes que la cultura, los pueblos hablan de maneras diferentes, escriben de maneras diferentes y que la escritura es algo muy importante en una sociedad. Importantísima, ¿no? Porque en la forma de hablar y de escribir está nuestro pensamiento. Un francés piensa en francés, ¿de acuerdo? Un inglés en inglés. Yo pienso en español. Y eso implica muchas cosas, no solamente un tema de idioma. Fíjense ustedes en esta imagen. Ahí tienen ustedes lo que es el mapa de las personas con nombre ibérico y con nombre turdetano, que es el sucesor del mundo tartésico en muchos aspectos. Fíjense ustedes que tenemos aquí nombres de personas ibéricos. Fíjense ustedes dónde tenemos esas personas, esos nombres. El último en Marmolejo, para que se hagan ustedes la idea. De ahí para abajo los tenemos en turdetano. ¿Se acuerdan ustedes antes de la línea de la frontera, a la que yo les contaba? Esa línea de la frontera viene por aquí. Es decir, la escritura en este caso confirma también que nos encontramos ante dos mundos diferentes. Ahí están las calañas de Marmolejo para que nos hagamos la idea. Podríamos verlo con otros ejemplos, con otros elementos lingüísticos, pero simplemente ya con esto sí acabo de verdad, decirle que la arqueología de Marmolejo, la ibérica en particular, yo creo que tiene mucho futuro. No sé cuándo podrá ser, pero algún día habrá que abordarla con mayor seriedad de cómo se encuentra en la actualidad. Hay sitios verdaderamente importantes que son la prueba de esa iberización posterior a las calañas de Marmolejo, que implica la aparición o el desarrollo de oppidum tan fundamentales como la aragonesa. La aragonesa es una maravilla desde el punto de vista espacial, geográfico, ambiental, paisajístico y arqueológico. No solamente por el castillo. Está debajo. Está la ciudad ibérica, el oppidum ibérico de la aragonesa. Tienen ustedes una imagen de ese sitio. Fíjense ustedes, es que se ve la muralla. Se intuye cuando uno ve la imagen aérea de la aragonesa, que recuerda muy mucho sitios como estos puentes de tabla en Jaén. Fíjense ustedes que no hay gran diferencia. Y en el caso de la aragonesa es que no está excavado. Está sin excavar. Y en este desarrollo, ahí tienen ustedes la aragonesa, las calañas, las Torrecillas, tres enclaves extraordinarios de la arqueología ibérica de la Alta Andalucía. Y como prueba de esa riqueza, les pongo algunas imágenes que ustedes las tienen ahí puestas, ya se las mandé para que las pusieran. Se pueden encontrar si se mete uno en una serie de páginas web, se pueden encontrar. Estas son tumbas de las Torrecillas de Marmolejo, excepcionales desde cualquier punto de vista. Lamentablemente, producto del expolio y, por lo tanto, con una información que me permite mirar por la mirilla, no me permite llegar al nivel que nosotros hemos podido llegar con las calañas de Marmolejo. Tumbas excepcionales, con armas, con elementos metálicos de una relevancia verdaderamente extraordinaria, y no es la única. Otra tumba de las Torrecillas. Fíjense ustedes, diferentes elementos. Una tumba especialmente rica, con elementos de oro, de plata. Esto ha salido de esta tierra. Lamentablemente, insisto, en unas condiciones que no son las más apropiadas, ni muchísimo menos. Tumbas como esta,
con una falcata extraordinaria, como esta que tienen ustedes aquí, puntas de lanza, vasos de diferente tipología, la urna funeraria, lo que son elementos de una fíbula. Imagínate ustedes la riqueza que esto significa y la que podría haber significado si se hubiese extraído de la manera más adecuada. Otra tumba de las Torrecillas, ahí con elementos de telar, fusayolas. Y simplemente para acabar, decirles que dos cosas. Primero, que ha sido un placer estar con ustedes aquí, agradecerles la invitación al Ayuntamiento y a todas las personas que han participado y decir que, bueno, yo estoy dispuesto a venir cuantas veces quieran ustedes que venga por aquí, si ustedes me llaman, pero decirles que tienen ustedes un patrimonio arqueológico ibérico, en el caso de lo que ha sido mi intervención, verdaderamente privilegiado y que deberían ustedes de hacer los esfuerzos, o todos los esfuerzos, posiblemente todos sean pocos, para protegerlo, porque una gran parte seguramente del futuro de Marmolejo podría estar precisamente en la valorización, en la puesta en valor y en el desarrollo de lo que es el mundo de la arqueología, porque el conocimiento genera riqueza y no están los tiempos como para despreciar lo que es una riqueza que afortunadamente tenemos encerrada en nuestro suelo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a Manuel. Abrimos turno de preguntas, por si alguien quiere preguntarle algo, que aprovechamos que está aquí. Es que lo he dejado agotado. Bueno, pues hacemos un descansillo de 10 minutillos y continuamos ahora con el segundo ponente. Venga, hasta ahora.